Muchachos, muy buenas tardes, espero y deseo que se encuentren muy bien ustedes, que ustedes, sus familias, todos los suyos se encuentren sanos en medio de tanta enfermedad por causa de este coronavirus. E insisto, pues esperar y deseando que todos ustedes se encuentren muy bien. Bueno, esto, digamos, es una explicación bastante breve, pues para que tengan ustedes una base para realizar la siguiente actividad que corresponde a la guía número 6 para agropecuarias del grado octavo y de alguna u otra manera muestra o hace entender de las características agronómicas de las hortalizas. Entonces empecemos. Entonces, ¿qué son las características agronómicas? Aunque se ve simple, digámoslo así, la respuesta según la Internet es el conjunto de conocimiento de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura. En el caso de la agronomía es la ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción y la transformación de productos agrícolas y alimentarios. Ojo con esto, fundamentada en principios científicos y tecnológicos, estudia los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan el proceso productivo. Su objeto de estudio es el fenómeno complejo o proceso social del agrosistema, entiéndase agrosistema, todo el andamiaje desde la precosecha, cosecha y poscosecha, entendido como como el modelo específico de intervención del ser humano en la naturaleza. Bueno, se me escapaba ese pedazo. También el agrosistema es no solamente ese andamiaje, insisto, que aplica a todas las BPA, acuérdese de la pre-cosecha, cosecha y post-cosecha, sino que también hace parte, y recuerden ustedes, no solamente del cuidado del medio ambiente, sino también de las personas que hacen parte del proceso productivo con fines de producción de alimentos y de materia prima. Ahora, vamos a ver entonces esto que les acabo de leer resumido de alguna forma en un ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a tener un ejemplo de una producción agroecológica de la cebolla junca o cebolla larga, cuyo nombre científico es el Allium fistulosum. Como ustedes pueden ver en esta ficha, entonces lo primero que tenemos que hacer, recuerden ustedes, que es tener una información amplia, teórica del producto que vamos a sembrar. Sí, esa es como la primera parte de esa producción agroecológica, la identificación, la documentación de todo lo que tiene que ver con la, eh, con la planta o con el producto que voy a desarrollar. En este caso, como pueden ver ustedes, hace referencia tanto a la semilla, a la selección de la misma semilla, la desinfección, preparación del suelo, trazado y aullado, es decir, cómo voy a sembrarla, y el manejo agronómico, que es pues que hace, digamos así, como parte también de restringir lo más que se pueda el uso el uso de químicos, ya que ustedes pues obviamente conocen las afectaciones que estos elementos químicos tienen al medio ambiente, y recuerden pues que la idea es tener una producción limpia. Ahora, que no hay que descartar de pronto en cierto momento de nuestro cultivo, si es necesario pues acudir a ellos, pues obviamente hacerlo, pero pues bajo las responsabilidades dadas desde sus BPA propuestas para el manejo de plagas, o que casi siempre es que se realizan estas aplicaciones. Entonces empezamos, insisto, no solamente con esta información, sino también, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, como el estudio del mercado. Digamos, vamos a ver también las condiciones de clima, las condiciones que conocemos como las condiciones agroecológicas de nuestro cultivo, ¿cierto? De pronto la calidad del suelo también es importante tenerla en cuenta, los periodos de cosecha, de crecimiento, etcétera, que hay que tener entonces como presentes para poder entonces trazar nuestro manejo agroecológico sin dejar de lado, obviamente, el cuidado de la persona, el cuidado del medio ambiente, para ofrecer entonces un producto de calidad. Vemos entonces que uno de esos manejos agroecológicos de nuestra cebolla, o en este caso, la continuación de nuestro ejemplo, es, por ejemplo, que
estadísticas le ofrecen fuentes como el Ministerio de Agricultura, en el caso de Colombia, por la Secretaría de Desarrollo Rural, en el caso, por ejemplo, del municipio, o en el caso mundial como es la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, Food, bueno, no recuerdo, Food Application Organisms, algo así creo que quiere decir. La cuestión entonces es que, como podemos ver acá, entonces tenemos diferentes mercados. Por ejemplo, en África tenemos este que haría referencia al mercado americano. No, pido disculpas, el mercado africano el mercado americano, el mercado asiático, el mercado europeo, y el de Oceanía, que pues estaría relativamente pequeño, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que el cultivo de cebolla en donde más se realiza es en Asia, es una tradición obviamente, y mire lo que tenemos en América, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta, por ejemplo, esto, podemos darnos una idea que si queremos exportar, a cuál de los mercados se nos es factible, por ejemplo, hacer exportaciones. Yo me imagino que si si es de lógica, ustedes ven este gráfico y piensan, por ejemplo, exportar a cebolla, por ejemplo, a Asia, pues la verdad no es que sea muy viable, porque mire que el 70% del cultivo del mundo de cebolla está dado en Asia, ¿cierto? Entonces puedo utilizar o mirar otro tipo de mercados, como el caso de Oceanía, inclusive Europa. Bueno, miremos entonces, siguiendo con el ejemplo y continuando con esos pasos del manejo agroeconómico. Entonces debemos conocer también no solamente lo fisiológico y lo ambiental del producto, sino que también necesitamos conocer la estructura física de nuestra planta, ¿cierto? Que se sepa y que se maneje un lenguaje de decir, bueno, es que tengo un pseudotallo de tantos centímetros, que las hojas van a medir entre tanto y tanto, con un tallo reducido y una raíz que puede llegar a medir tanto y que necesitamos tanto. Bueno, ¿sí? Entonces, son ese tipo de lenguaje y de obviamente conocimiento que es necesario tener en cuenta para, digamos, estructurar, insisto, nuestro manejo agroecológico del producto determinado o el producto a elegir de parte de ustedes. Y obviamente es importante, algunos dirán, no, pero pues es fácil, yo digo que esto es una cebolla, que no. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, casi siempre en los mercados o en Asia, por ejemplo, la gente aprovecha mucho la parte verde y desecha la parte blanca. En otros mercados desechan la parte verde y utilizan la parte blanca. Entonces, ¿cómo poder de alguna manera, digamos, con ese lenguaje, bueno, cómo puedo manejar las hojas, cómo puedo manejar los pseudotallos, el tallo y la raíz, como para dar un producto, cómo puedo yo, en el buen sentido de la palabra, manipular este producto, insisto, bajo el lenguaje técnico para, para hacer la mejora del mismo, ¿no? Bien. Me parece muy interesante porque son referentes que, si usted piensa de alguna manera producir o invertir, como en el caso estoy colocando este ejemplo, insisto, de la cebolla junca, la cebolla larga, digamos, cuáles son las producciones nacionales, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuáles son las producciones nacionales? ¿Cómo se clasifica la producción del cultivo en toneladas? Por ejemplo, 154.000 toneladas. Esto es una estadística, como dice acá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año 2012, en donde se produjeron en el país 154.762 toneladas, en cuyo mayor productor fue el departamento de Boyacá, con un rendimiento nacional de kilogramo por hectárea de 25.421 kilogramos por hectárea en el departamento de Boyacá, y el área cultivada a nivel nacional representarían 6.088 hectáreas. Entonces son elementos o son estadísticas o datos que son importantes a la hora, insisto, de poder desarrollar entonces ya una estrategia económica, una estrategia de negocio para este producto.
Por obvias razones, no solamente necesitamos conocer entonces el entorno agroecológico, las condiciones físicas, el mercado, sino que también es necesario conocer, por ejemplo, las plagas que pueda llegar a afectar y la manera de controlar las mismas. Tal vez esta es una de las partes más álgidas y más complejas dentro de los programas de manejo agroecológico que se tiene. Obviamente, teniendo en cuenta que dentro de la definición teníamos lo social. Entonces, si tenemos cultivos sanos y yo le puedo comprar, o ustedes tienen cultivos sanos, y si le puedo comprar al vecino otro poquito de cultivo y hacer asociaciones, entre más cultivos sanos ustedes tengan, mayor producto sano tengan, pues obviamente sus ganancias van a ser mayores, ¿cierto? Pero mire que es importante no solamente, insisto, conocer todas lo que está alrededor del sano o las cosas positivas de la planta, sino que también necesitamos conocer, y esto sí que es álgido, insisto, las plagas y el manejo de las mismas, bueno, la identificación de las mismas y a su debido tiempo para atacarlas o intervenir a tiempo y no ver unas pérdidas obviamente grandes en nuestro cultivo. Y obviamente pues terminamos de cómo hacer llegar a nuestro cliente final un producto sano, bien presentado, un producto netamente de calidad, y vamos a utilizar también nuestros protocolos o a establecer unos protocolos de almacenamiento, de cosecha, de embalaje, de almacenamiento y obviamente de transporte para que el fruto o el producto no vaya a dañarse en demasía y llegue pues en buenas condiciones al usuario final. Entonces, este es más o menos un ejemplo de lo que puede darse como manejo agroecológico. La guía número 6 va a tener literalmente como esa tarea, y es una tarea que pues para ustedes grado octavo necesitan mucha consulta y que necesita ser muy puntual, y es la organización precisamente de un producto de agroecológico y ustedes le hagan un producto agrícola y que usted le haga el manejo agroecológico, obviamente a grosso modo. ¿Listo? Entonces, muchachos, cualquier duda obviamente quedo a su disposición. Espero, chicos, que se encuentren muy bien. Un abrazo para todos y nos estamos hablando entonces. Muchas gracias.